Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Quiero darle la más cordial bienvenida a Bessie Ríos, conocedora de temas del país. También gracias por acompañarnos, Bessie, bienvenida. Buenos días, un placer acompañarlo. Ya tenía ratos de no estar aquí por esta mi casa. Claro. Pero un gusto, un placer y de verdad un enorme placer verte bien recuperado después del susto que nos metiste a todos hace un par de meses. Bueno, yo fui de los primeros, ¿sí? Allá en junio del año, cuando estaba lo crudo, lo sí. Difícil. Bueno, gracias, te agradezco tus palabras. Qué bueno, pero para la honra y gloria de Dios, aquí estamos. Ingeniero Jorge Villacorta, también me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bessie, es un gusto y, un placer, igual nos alegramos que usted esté siempre listo en el canal después de haber pasado por esa experiencia que yo por lo menos no la quiero pasar. No, así de hecho, es que vamos a vacunarnos. El presidente decía ayer, Bessie, el tiempo nos dio la razón y por eso yo traía a colación el tema de esas voces disonantes que le fueron críticas a todo ese proceso de atención de la pandemia con el tema de financiamiento, con el tema del hospital y ahora esta infraestructura destinada para hacer un centro masivo de vacunación que me parece que es una situación muy, pero muy importante para los salvadoreños de beneficio, ¿no? A ver, yo recojo las palabras del ingeniero Villacorta en el sentido de que es saludable dentro de una democracia las voces disonantes y creo que debemos de conservarlas, de cuidarlas. Es importante tener la crítica porque no todos los seres humanos pensamos de la misma manera y ciertamente hay cosas criticables a la gestión. Definitivamente yo comparto el discurso de que es la primera pandemia, nadie estaba preparado y cada país fue tomando diferentes medidas para proteger a su población. Además, es importante, porque recordemos que estos son dineros públicos, de tener las cuentas claras, amistades largas. Hay una realidad. Las tres victorias que ha venido, bueno, las tres derrotas al hilo que ha tenido Arena, FMLN y el resto de partidos, 2018, 2019 y 2021, se deben evidentemente a esto, ¿no? A la falta de transparencia, a las malas prácticas. Y creo que en una suerte de democracia bien trabajada, el Ejecutivo que ahora está en el poder y que también se hace del poder del Legislativo, debe presentarnos las cuentas claras. Sí. Yo creo que y es importante hacer un llamado también a los fans de la actual gestión, de no seguir repitiendo ese discurso de, bueno, y hasta a los críticos se les va a vacunar, hasta a los críticos. Estamos en democracia, en una democracia aquí todos pagamos estas vacunas porque no ha salido de la bolsa de ninguno de los funcionarios, ha salido de la bolsa de aquí, mire, estos tres personajes que pagamos impuestos, usted que paga impuestos, de hacer la gestión para convidar a la gente que vaya y se haga la vacunación, que vaya. Porque hay mucha gente, una campaña masiva, hay mucha gente que está desinformada, que piensa de que le van a poner el chip, que es mentira, que los extraterrestres y un montón de ignorancias, incluso un llamado, porque hay ciertas iglesias de diferentes denominaciones que les están diciendo a sus feligreses que no vayan a vacunarse porque deben de confiar en Dios de que no se van a enfermar. Sí. Hay que un llamado fuerte a esa campaña. Si nos mira el secretario de prensa, don Neto Sanabria, de verdad sería bueno hacer una campaña muy bonita invitando a la gente a vacunarse. Ok, interesante porque cierro un poco el comentario destacando esa decisión de esta tercera fase de la construcción del hospital destinada precisamente para hacer un centro masivo de vacunación bajo las proyecciones, como lo decía el presidente ayer, de lograr capitalizar la mayor parte de vacunación en la población y por supuesto sin desmerecer el tema de los protocolos que son importantes mantenerlos siempre vigentes. Así es que a partir de hoy la fase 3 del Hospital de El Salvador será para vacunación masiva. Así es que regístrese, búsquese y logre resaltar y logre enlistarse dentro de ese proceso. Esto de los decretos ya tiene rato de haberlo anunciado el presidente que iba a vetar todo bajo la sombría de que habían conseguido los tan ansiados 56 votos.
hacer el quiebre del sistema, no algo que muchos analistas y bueno, usted estuvo en esa legislatura, ingeniero, de crear este sistema que era el Valladar torticero, Valladar, para utilizar la palabra de la cuarentena, para evitar que un solo partido tuviera control de la Asamblea Legislativa. Al ganar el 28 de febrero el presidente, desde ese momento dijo, bueno, lo que hagan de aquí en adelante todo va a ser vetado porque ya el pueblo les dijo que no. Yo creo que aquí es importante hacer ciertos llamamientos. Los suplentes de la Corte Suprema de Justicia que se están eligiendo, que se eligieron hace poco, corresponden a la terna que le toca a esta legislatura elegir, porque recordemos que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque aquella asamblea de Sigfrido Reyes quiso elegir dos veces fiscales, quiso elegir dos veces Corte Suprema de Justicia, y la Sala de la Constitucional con los 4 magistrados, Rodolfo fue clara González, y les dijo y les dijo, el sistema de cada 3 años está vinculado con la legitimidad de cada una de las legislaturas. Entonces escogían cada uno fiscal y todos estos funcionarios que duran 3 años en el poder. Entonces, creo que mucho se tardó la Asamblea Legislativa en elegir a los suplentes. Esa es una realidad que no la podemos negar. Y no hagas cosas buenas que parezcan malas, y parece que es atropellado que ahora quieren hacer todo lo que no hicieron durante 3 años. No hay ninguna duda, yo quiero dejar claro esto, desde el punto de vista estrictamente legal, yo no soy abogado, pero estrictamente legal, la actual legislatura, esos 84 diputados fueron electos por los ciudadanos. Así es. Están legal y legítimamente electos y finalizan el último día del mes de abril. Por consiguiente, es una asamblea que legal y constitucionalmente toma decisiones y potestades. Claro. Entonces, porque cuando el presidente dice que va a vetar de antemano todo lo que salga, perdónenme, está en la práctica contradiciendo el derecho constitucional que afecta a quién, a los diputados, no, afecta a los ciudadanos que los elegimos. Si nosotros elegimos a esos 84 representantes para que hagan la tarea en beneficio de todos los ciudadanos que votamos y los que no votamos también. Por consiguiente, no afecta a los mismos de siempre, como dicen, no, afecta a los ciudadanos. No hay ninguna duda, en lo segundo, que esta legislatura ha cometido en los 3 años una serie de errores, de problemas que han llevado a una situación de desprestigio, claro, de rechazo de la población, etcétera. Y no será eso el punto consecuente para que en algún momento lo que pasa es que no podemos, pero no justifica la violación a la ley ni a la Constitución. No podés tener 2 meses, marzo y abril, 84 diputados original y copia, ¿no? Con los suplentes, no haciendo nada. Claro. El vicio de la partidocracia, de repartirse los cargos, yo insisto, yo no veo que haya desaparecido, porque la forma de hacerlo desaparecer es metiendo en la normativa el procedimiento de cómo alcanzar eso, igual que en un sector privado. Y no pueden decir los diputados y las diputadas de esta legislatura y de la anterior a esta que no han tenido las herramientas, porque la Sala de lo Constitucional entregó una sentencia donde les explicó casi con peras y con manzanas cómo debían de hacer las elecciones de segundo grado. Es decir, básicamente el tema de la entrevista, que fuera público, que fuera discutido, cómo debía ir el tema del perfil. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que los diputados y las diputadas de los partidos otrora mayoritarios pensaron que iban a permanecer en el poder, ingeniero, porque al final es eso, no cambian el sistema porque creen que van a mantenerse en el poder. Ahora se oye el crujir de dientes porque ahora no son ustedes los que tienen la mayoría, sino que es el otro partido. Y entonces, si no había marco, lo quieren hacer a 45 días antes de terminar la legislatura, hacer el marco que no hicieron en 30 años. O sea, lo siento, el gran problema es pensar que te van a favorecer siempre los números, que te va a favorecer siempre la gente y que vas a estar engarzado en el poder todo el tiempo y por eso no cambian el sistema. Esa es la realidad. Pero ese, el problema es ahora, genial, esto ya se va, hay una nueva legislatura donde el partido de gobierno con sus aliados tiene todas las mayorías habidas y por haber, y el presidente de la República
tiene la gobernabilidad prácticamente absoluta. Digo prácticamente porque la sala constitucional no será cambiada en su totalidad, sino que solo con una persona. Pero no es el momento entonces de satisfacer la demanda de los ciudadanos de que acaben esos mecanismos de repartirse cuotas. El compromiso de esa legislatura. Hoy esta legislatura lo puede hacer. Por eso es que yo siempre les digo, porque los últimos análisis del por qué perdieron los partidos políticos, me refiero a sus análisis internos, entre los principales es que la gente es tonta, manipulable, que es bruta, que no votó por ellos. La realidad es, y esa es mi teoría, que la gente ya perdió la paciencia. Le tuvo 20 años paciencia al Arena, 10 años al FMLN, y a este presidente solo 1 año le duró su excusa de no tengo los diputados. La gente conscientemente salió y le dijo, aquí están no solo los 43, los 56 y los 63 de mayoría absoluta. Hoy resuelvan. Creo que en términos políticos sí es evidente que el presidente triunfó, que tiene el poder, que tiene 2 órganos en sus manos. Pero esto puede ser un arma de doble filo, porque hoy ya no tiene excusa, le tiene que cumplir a sus votantes y a los que no votaron por él también. Porque al final todos somos parte de esta democracia. Le meten en la cabeza que bajarse salarios. Perdónese, el problema no es el salario. Si usted quiere tener buenos funcionarios, páguele. Si quiere tener monos, dele cacahuetes. Pero si usted quiere tener equipo adecuado, tiene un salario adecuado. Yo no veo que ahí esté el problema. El problema está en, bueno, pero ¿qué tipo de parlamento va a ser? ¿Al servicio de las decisiones del Ejecutivo? Yo estuve un tiempo en que estaba solo en la Asamblea, era muy minoría, y estaba Arena. ¿Qué pasaba? Lo arrasaban los otros partidos. Lo que pasa es que los papeles han cambiado, lo que dice pero fíjense bien, ¿qué pasaba con los diputados del partido de gobierno? Que no trabajaban porque todos se los mandaban cocinados al Ejecutivo. Para bien o para mal. Esa es la discusión que tienen los analistas y los políticos. Nosotros y este servidor recojo de todo eso este término. Es que en el pasado ellos tenían digamos, todos los votos pertinentes para desarrollar. Lo que pasa es que usted lo está sosteniendo. Pero hoy lo va a tener nuevas ideas y el presidente de la República. Parte de la democracia. ¿Qué va a hacer con eso? La pregunta es, ¿qué va a hacer con eso? Es lo que decía Bessi. Porque el poder no es para meterse debajo de una almohada, es para usarse, pero sin aplastar a las minorías. ¿Cómo se va a usar? Bueno, entonces, es una gran pregunta. Yo por lo menos esperaría que las primeras cosas que tienen que hacer es un nuevo reglamento donde se incluya cómo elegir a los funcionarios de segundo grado. Ahí está la sentencia de la sala para que no se vayan a perder. Tenés que reducir el número de diputados en la junta directiva. Y recordemos por qué aumentó la junta directiva, precisamente porque el partido que tenía el Ejecutivo tenía que cogobernar con otros pequeños partidos, como el PCN, como Gana, ¿y qué hicieron? Empezarle a poner sillas a la junta directiva para darles privilegios, absurdo, y son realidades. Absurdo. El último que subieron fue Guillermo Gallego, si mal no lo recuerdo. Claro, el 75 no cotiza. La realidad es que entonces, o la hacemos universal, o permitimos cambiar el tema del mercado de trabajo, es decir, hay temas estructurales. Eso implica una reforma, una nueva ley de pensiones, un pacto fiscal que incluye todo este tema. Porque la precariedad laboral es real. Ahí están esos mercados llenos de gente que no cotiza. Estamos hablando ahorita solo del grupito de gente que cotiza, que es un grupo privilegiado, además. Pero dentro de ese grupo privilegiado tenemos aquellas pensiones grandes, que los que crearon las AFPs les permitieron tener beneficios de pensiones de $2,000, que es una desigualdad y una iniquidad frente al resto de pensiones de $200. Ese es un pecado de la administración de Tony Saca. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Pujar como sociedad civil para que se haga una reforma integral en el tema de pensiones y un pacto fiscal que permita la sostenibilidad de pensiones universales, accesibles, con el eje transversal de género, porque la pobreza sigue teniendo rostro de mujer dentro de las pobrezas, y es importante que nos involucremos de manera fuerte, que estemos pendientes, que veamos qué van a hacer con nuestra pensión. La Asamblea Legislativa entrante tiene compromisos, pero para ayer, no solo la reducción de junta directiva y los detalles protocolarios, sino qué va a hacer con este tema. Eso,
con esto creo, yo estoy con el tiempo, claro, pero mire, lo que han decidido los diputados, que es continuación de otras decisiones anteriores, yo entiendo, en la pandemia la gente perdió sus empleos, ha perdido capacidad de trabajo, etcétera, y necesita efectivo. Y si ahí está ese dinero, denme aunque sea el 25%. El problema es que ese dinero es para la pensión, no está diseñado para que usted lo consuma en el camino, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, que es cuando más lo va a necesitar. Le doy la más cordial bienvenida al asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, días de no verte, qué bueno que estés acá. Buenos días, Ernesto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al Señor Jesús, digamos, que nos tiene en un ámbito diferente a los demás países que ya están cerrando nuevamente. El colapso del virus, por ejemplo, en Latinoamérica, que no da tregua, digamos, principalmente a Brasil, Chile, Europa ni se diga. Entonces, como país, Dios nos ha acompañado, la guía al presidente de la República, hay que decirlo y hay que enfatizarlo. El día de ayer incluso se inauguró el más grande centro de vacunación que se pueda tener a nivel regional y quizás más allá. Y obviamente el tema del hospital, la infraestructura hospitalaria que tenemos, estamos listos después de tener 30 camas UCI para atender este virus, tenemos 1000, es decir, gracias a Dios estamos bien, digamos, pero no hay que bajar la guardia. Así ¿verdad? Es. De hecho, te cuento que, por cierto, inicié este programa resaltando el trabajo que se ha hecho precisamente en el pasado para atender la pandemia y resaltando precisamente el tema de la designación de esta tercera fase del Hospital El Salvador como el mayor centro de vacunación. Creo que es digno de resaltarlo y destacar dentro de la administración actual del presidente. Así arrancamos el programa, por cierto. Sí, de hecho, el centro de vacunación ahorita va a hacer eso y después, pues, cuando ya se termine, va a convertirse y va a utilizarse también para temas hospitalarios. Pero por hoy llevamos 30,000 personas diarias vacunadas. A este ritmo vamos a terminar lo más pronto posible y por lo menos vamos a tener un grado de inmunización bastante fuerte en la población. La idea del presidente, primero los de primera línea, maestros, claro, ¿verdad? Soldados que son de primera línea, y hoy vamos ya con las personas mayores de 60 años en adelante. Ya casi nos va a tocar a nosotros. Digo yo. Bueno, yo no todavía llego digo ahí, unas 2 décadas menos. El tema de la legitimidad, el tema de la elección o de las situaciones que están pasando en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu lectura general y puntual frente a estas, acciones? A mí me parece que son actos recurrentes que la Asamblea Legislativa está realizando. No ha dejado de hacerlo. La confrontación con la Constitución ha sido, digamos, son actos continuos que se han venido dando y se están haciendo ya al final de la legislatura. Tema que obviamente no le beneficia a ningún diputado en su carácter personal, y obviamente yo decía ayer en algún lugar que debería de haber un receso parlamentario. Quiero explicarte lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. El tema es que hay una sentencia de inconstitucionalidad, que es la 49/2011, que establece que la normativa constitucional tiene 3 aspectos. Tiene las prohibiciones, tiene las órdenes y tiene lo que se llama las prescripciones habilitantes. Las prescripciones habilitantes hacen referencia al margen de discrecionalidad que tiene la Asamblea Legislativa para elegir un funcionario A o un funcionario B en las elecciones de segundo grado, específicamente en materia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esas prescripciones habilitantes tienen condicionantes. ¿A qué me refiero? Primero, hay un perfil para elegir casos, personas como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y ese perfil tiene diseños o requisitos dados por la Constitución. Estar en el ejercicio mayor de 10 años, tener mayor de 40 años. Hay requisitos expresos, pero hay requisitos que le da la posibilidad a la Asamblea Legislativa que los desarrolle. Por ejemplo, tener capacidad y competencias notorias.
¿Qué ha dicho la Sala de lo Constitucional referente a la capacidad y competencia notoria? Ajá. Hay un desarrollo de una sentencia de inconstitucionalidad que se dio para el caso cuando se declaró inconstitucional el presidente del CNJ, cuando se declaró el presidente de la Corte de Cuentas inconstitucional y cuando se declararon inconstitucional la elección de magistrados. ¿Qué se ha dicho entonces? Ha dicho que tiene que tener capacidad profesional, capacidad técnica y capacidad personal. Ese perfil que el constituyente exige desarrolla, por ejemplo, capacidades académicas. Por ejemplo, el CNJ decía tiene que escribir libros. Por ejemplo, no, en los requisitos personales no tiene que tener solvencia de todo. No puede entrar una persona que no tenga solvencias mínimas, y estoy hablando en Hacienda, en municipios, estoy hablando en Corte de Cuentas, tenga procesos. Entonces, todos esos requisitos, ese perfil, entra en una segunda etapa. Primero se exige, pero después se entra en una segunda etapa. ¿Cuál es esa etapa? Que la Asamblea está en la obligación, dice la Sala en diferentes sentencias, que está en la obligación de documentar. La Asamblea Legislativa tiene la obligación o esa carga de justificar y hacer el expediente, y a partir de ese expediente que reúne todos esos requisitos, dice la Sala, entonces puede llegar al debate si es el perfil idóneo, o lo que la Sala le ha llamado el perfil constitucional. A tu criterio, el rol que están jugando estas organizaciones de la sociedad civil, y tú hablabas un poco para hilvanar el tema del financiamiento, que creo que es otro de los planteamientos o reformas que se están considerando, el tema de la postura de ella frente a esas situaciones que pasan en la Asamblea Legislativa, particularmente con la elección de los funcionarios, el tema de FODES y otros aspectos elementales. La Asamblea Legislativa va a tener un gran trabajo ahorita, va a tener muchísimo trabajo. Primero, el trabajo diario de legislar, y segundo, el trabajo de fiscalizar. Ya el diputado Ernesto Castro señaló de una auditoría que se debe de hacer, y a partir de eso también se tienen que revisar aquellos financiamientos que van al vacío, aquellos financiamientos que no tienen una justificación, no tienen una objetividad racional para estarlos dando, sino solo estar desembolsando dineros públicos que pueden servir para salud, educación y seguridad. Eso se tiene que hacer necesariamente. De las organizaciones. El tema de las organizaciones de la sociedad civil te lo voy a decir con un ejemplo. Yo a mí no me gustaba ir a reuniones cuando yo estaba en cierta institución. ¿Estuviste ahí en ese sector? Sí, claro, pero yo lo que sé es que demandaba. Yo metí muchas demandas, si te acuerdas, y gracias a Dios ganamos el 95% frente a todos los atropellos que hacía el Estado en ese momento. Yo fui a una reunión y con hoy no ves esto, hoy no estás viendo ese papel mismo. Hoy sí, asesoro más, digamos, desde la óptica constitucional. No estás viendo en esta es que nunca organizaciones ese papel de poder estar de alguna manera demandando. Es que nunca ha existido. Lo que se hace son conferencias de prensa, lo que se hace son articulaciones, que son pocas personas, pero te quiero contar algo rapidito. Okay. Yo alguna vez fui a una reunión, y aparte porque eso dejé de ir, y lo voy a contar así en frío, donde se dijo, miren, tenemos un fondo de un organismo internacional que no quiero mencionar, había un representante del organismo internacional, pero hay que gastarse ese fondo. Entonces tenemos que hacer más desayunos. Yo me quedé sorprendido. Entonces yo todavía me le acerqué a la representante del organismo internacional y le dije, mire, eso se podría hacer para combatir la corrupción, eso se podría hacer para fortalecer el acceso a la información. ¿Cómo yo puedo decir en una organización, frente a todas las organizaciones, hay que gastarse ese fondo y hay que hacer más desayunos? Eso te lo digo porque yo estuve ahí, por supuesto, ¿qué iba a hacer? Ahora, te pongo este ejemplo porque así se opera. Yo con una conferencia de prensa busco un financiamiento de un organismo internacional. Lo que hay que hacer verdaderamente es dar verdaderas propuestas sin atacar o defender intereses particulares, y hay que alinearse al combate, por ejemplo, a la corrupción, hay que alinearse, por ejemplo, a mejorar la salud de la población, a mejorar la seguridad. Si eso fuese así, entonces tendría un sentido o un fin valorable estas organizaciones. Pero cuando atacan al Ejecutivo con un cinismo social, si quieres llamarle, no lo sé, como el cinismo legislativo, obviamente la credibilidad se cae totalmente. Yo solo, y termino con esto, por ejemplo, te pregunto, Ernesto, como ciudadano, si tú has visto algún pronunciamiento respecto de esta sentencia respecto de esta elección. ¿Cuándo alguna de estas organizaciones ha escrito mucho al respecto
y no se ha pronunciado si es constitucional o no. Eso es el tema de las organizaciones y por eso el presidente dice, mire, estas organizaciones obviamente siguen la línea de aquellos que atacan al Ejecutivo por intereses partidarios. Ok, dos cosas así rapidito. El tema del financiamiento. ¿El gobierno va a buscar controlar el financiamiento de las ONGs? Es que se debe de hacer, sin duda alguna, y de hecho ya se dijo, se va a revisar todos esos dineros que se van para el vacío y obviamente se tienen que tomar las decisiones correspondientes. El presidente ha dicho, y también la bancada ya tiene criterios respecto de todo debe de ser en función de lo que se le llama el carácter personalísimo, el carácter personalista de la Constitución, todo orientado a la gente. Salud, educación, vivienda, seguridad, economía, todo orientado a la gente. Si se está financiando alguna organización que no se debe de financiar, por supuesto, es una práctica que no solo se debe de detener, sino se debe de denunciar. Javier, la Corte Suprema de Justicia publicó recién un comunicado en la que denuncia y llama a frenar ese acoso de algunos sectores ligados al Ejecutivo contra el sistema judicial. ¿Qué piensas? Te quiero contar algo. Yo respecto a ese comunicado, ayer lo vi, me lo mandó una periodista, y entonces yo me puse a investigar, porque es un comunicado bien abstracto, general. Y entonces le he hablado a varios magistrados, te lo confieso, y me dicen, mira, no sé de qué se trata. Hoy en la mañana, pensando que también podíamos hablar del tema, me habla un magistrado y me dice, mira, un magistrado de la Corte, no un magistrado de Cámara, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y me dice, la verdad no sé de qué se trata, no sé, pero te voy a investigar. Entonces, yo a la fecha estoy investigando el tema de la independencia judicial, parece que sacan temas de redes ahí, vamos a ver. Habría que ver de qué se trata. Primero, no te puedo dar porque no sé de qué se trata. Sacan un comunicado y entonces yo he buscado si, por ejemplo, como ejecutivo hemos dicho algo, porque poder sentar una postura. Hay que respetar los órganos fundamentales, eso hay que hacerlo. Pero no se ha dicho nada que irrespete. Pero también hay que tener claro que hay una sentencia de inconstitucionalidad 91-2007 que señala que todos los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio público y que por tanto la libertad de expresión de los ciudadanos en referencia a las críticas no es violatorio al honor de los funcionarios. Ojo, Ernesto, no quiere decir la falta de respeto a un funcionario público y por tanto lo que la Corte dice es, mire, si hay elementos de respeto hay que hacerlo, pero mezclan la independencia judicial. Te estoy hablando de lo que no sé por qué han sacado el comunicado. Y también, por ejemplo, hay una sentencia que habla de que hay una sociedad de intérpretes en cuanto a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Te lo dice alguien que trata de no criticar, sino de decir que se cumpla la sentencia, pero la sociedad de intérpretes implica que todos los ciudadanos somos intérpretes de la Constitución y por tanto podemos criticar. Ahí está el comunicado. No, o sea, el comunicado ¿No le encuentras el mensaje directo para poder decir? Por lo menos yo lo he buscado y no hay nada concreto. De hecho, lo he buscado. Incluso mi persona se ha dicho algo que yo respeto muchísimo a todos los magistrados, al órgano judicial, pero no lo ves demasiado abstracto. No lo más grave es, Ernesto, y lo más grave es que magistrados te digan no sé de qué se trata, ¿verdad? Entonces, algo ha de ver detrás, pues, digamos, se sacó por algo, pues, pero habría que ver qué es. Mira, tiene que ver mucho, por tanto, bueno, ahí está todo la condena que ellos hacen. Voy a tratar la manera de darle lectura de lo que así en su manera de abstracta lo dice. Dice... su condena enérgica a las constantes acciones que menoscaban la independencia judicial en razón de la afectación de los derechos fundamentales relativos al honor de los funcionarios judiciales y exhorta a los demás órganos de Estado, así como, ya no veo esa parte, a las instituciones encargadas, etcétera, dice, de velar por la legalidad y adecuado funcionamiento institucional. Bueno. O sea, pero espera, la condena está bien, de verdad la condena está bien y por algo se ha sacado, pero es tan abstracto que no se sabe qué es exactamente. O sea, por lo menos yo y el magistrado que ayer lo vi con un par de amigos magistrados,
Hoy me habla y me dice tampoco sé, pero si se tiene información, tiene buena comunicación hay que corregir. ¿No? Tiene buenas comunicaciones. Sí, yo soy amigo de magistrados y además respeto mucho al órgano judicial como tal. Yo he sido usuario del órgano judicial. Claro. Lo que sí no hice fue meterme al proceso de elección de magistrado, porque quizás no es mi rubro. Mejor soy usuario. Okay. Ahora, te quiero decir algo. Sí, si hay ya para finalizar. ¿Hay algún elemento de que deba de corregirse? Pues debe de corregirse, por supuesto, ¿verdad? Habla de la independencia de criterios y el respeto a la honorabilidad de los funcionarios. Sí, en el tema de la honorabilidad de los funcionarios, te saco la sentencia 91-2007, son sujetos a escrutinio en cuanto a libertad de expresión, y en cuanto a los criterios, sí que debe de quedar claro que los ciudadanos podemos criticar la sentencia. Eso se llama sociedad de intérpretes. Así ha dicho la Sala de lo Constitucional. La sociedad de intérpretes para frenar los abusos de los tribunales constitucionales, ha dicho la Sala, es la única que puede hacerlo. Ojo, ha dicho en relación a otros tribunales. Aquí somos muy respetuosos de la independencia judicial. Como ejecutivo hemos cumplido todas las sentencias, y eso ni se discute. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional se cumplen y se ejecutan. Por eso te digo que no encontramos a la fecha el por qué el comunicado. Puede ser que no sea para nosotros, sino que para el órgano legislativo o para algún otro órgano, ¿verdad? Javier, muchísimas gracias. El tiempo se me fue. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas dado tu punto de vista con relación a estos acontecimientos que van marcando la actividad política jurídica de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.